gusto ver un auditorio tan lleno el día de hoy. Obviamente hay mucho interés en México y en este evento en particular. Esto va a ser la primera conferencia, el primer evento en una serie de eventos en conjunto entre el Wilson Center y el Inter-American Dialogue. Y hemos invitado a todos los presidentes de los partidos políticos en México a platicar aquí con un público de Washington. Y esta sociedad alianza entre el diálogo interamericano y el Centro Wilson es muy importante para mí, porque obviamente las dos instituciones están comprometidos totalmente con el concepto del diálogo, la conversación, y para mejorar el entendimiento mutuo entre México y Estados Unidos. Entonces, primero quiero agradecer a mi amigo Michael Shifter. Él va a moderar la sesión de preguntas y respuestas después del discurso de nuestro invitado. En nuestras dos instituciones tenemos ponentes de todo el espectro político, y los dos compartimos la idea de que es muy importante escuchar los diferentes puntos de vista y también ser respetuoso con todos. Pero también es vital, es crucial ser crítico y también de preguntar, de cuestionar las ideas y los conceptos. Nuestras instituciones y este espacio en particular han visto muchas conversaciones así. Recientemente con el vicepresidente Pence de Estados Unidos, quien habló de una manera muy elocuente sobre la importancia de las relaciones México-Estados Unidos, la amistad entre nuestros dos países y su papel en conjunto para avanzar el desarrollo por toda la región y también el concepto de la estabilidad y la democracia por toda la región. Y debemos tomar un momento para agradecer al pueblo mexicano por toda la asistencia que fue enviado o ha sido enviado después del huracán Harvey. Como después del huracán Katrina, es un señal de la amistad y comunidad entre nuestras dos naciones. Entonces, muchas gracias, México. Nuestro enfoque en estas conversaciones es sobre las políticas y los policies, no solamente las personalidades, los individuos. Queremos enfatizar que vamos a entrar al corazón de la política y las propuestas de política pública, examinando, evaluando e informando a nuestras audiencias sobre la viabilidad de estas ideas. Es obvio que México importa aquí en Washington, que México importa para Estados Unidos. Es el socio esencial para los Estados Unidos, lo he dicho en muchas ocasiones. Los números de comercio, de inversión, la cooperación en tema de seguridad, energía, la frontera, migración y política exterior lo muestran. Esta cooperación se extiende mucho más allá que los gobiernos federales. Obviamente tenemos que incluir a los estados y los municipios, pero también va mucho más allá de una administración y mucho más allá del gobierno en sí. Somos sociedades hermanas. Entonces me da mucho gusto poder presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Obviamente tiene una semblanza muy larga, no lo voy a leer todo, pero déjame mencionar que es originario de Macuspana, Tabasco, y ha desarrollado varios papeles, obviamente importantes. El 5 de diciembre de 2000 tomó posesión como jefe de gobierno del Distrito Federal. En 2004 fue considerado el segundo mejor alcalde del mundo, según la encuesta City Mayors. 2 veces candidato presidencial en México en 2006 y 2012. En 2011 encabezó la constitución formal del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. En 2012 es candidato por segunda ocasión a la presidencia de la República. El 8 de septiembre de 2012 anuncia su salida del PRD, PT y Movimiento Ciudadano
enuncia el camino para formar a Morena como partido político. El 20 de noviembre de ese mismo año fue elegido presidente del Consejo Nacional de Morena y en 2014 Morena obtiene el registro como partido político nacional. El 20 de noviembre de 2015, señor López Obrador fue elegido como presidente del Comité Ejecutivo Nacional hasta la fecha. Entonces, por favor, ayúdame en dar un bienvenido muy, muy caluroso al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos ustedes, asistentes a este encuentro. Agradezco la invitación del Centro Wilson y del Diálogo Interamericano para exponer los lineamientos generales de nuestro proyecto de nación 2018-2024. Si me preguntan por qué luchamos y que conteste en lo que tardo parado en un solo pie, respondería: por acabar con la corrupción. Por eso luchamos, para acabar con la corrupción. En eso se resume nuestra propuesta. Porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la inseguridad y de la violencia, entre otros males que nos aquejan. Reitero, el principal problema de México es la corrupción política. Así como estoy convencido de que ese es el principal problema, de igual manera sostengo que erradicar, acabar con la corrupción permitirá el renacimiento de México. La fórmula es sencilla, pero eficaz y sobre todo transformadora. Consiste en gobernar con el ejemplo, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Aclaro que nuestro propósito no es disminuir la corrupción o mantenerla a raya, sino eliminarla por completo. Esta postura es polémica y por eso subrayo que se trata de una medida radical. Los conservadores suelen pensar que la corrupción es inherente a la idiosincrasia de nuestro pueblo. En una ocasión le preguntaron a Peña sobre este asunto y contestó que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Debe apuntarse en su descargo que ese pensamiento es compartido por muchos, aunque pocos se atreven a decirlo. Por eso resulta importante señalar que la corrupción se origina básicamente de la pirámide del poder
y de la cúpula social, y que de allí penetra hacia abajo. En otras palabras, en las altas esferas del poder económico y político no existen los valores que afortunadamente prevalecen en los pueblos y en el común de la gente. Algunos incrédulos o escépticos preguntan: ¿cómo vamos a erradicar la corrupción? Los cómo. Con ánimo también de polemizar, respondo, en primer término, que no es un asunto de leyes, sino de voluntad política. No hay ninguna ley que permita el robo, ni hay ninguna ley que permita el crimen. Si el presidente es honesto, los gobernadores tendrán que ser honestos, y así hasta el último servidor público. Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Claro está que se van a necesitar algunas pequeñas reformas, por ejemplo, aquellas orientadas a suprimir fueros y privilegios, ya que el Poder Judicial, no el Ejecutivo, como ahora, sancione y castigue a quienes cometen actos de corrupción. Nuestro país se encarga supuestamente del combate a la corrupción el Ejecutivo. En otros países, casi en todos, esta es una función de un poder independiente, autónomo. También debe pensarse que vamos a gobernar con el pueblo y que los ciudadanos participarán ampliamente en esta gran campaña de moralización nacional. Se va a convocar al pueblo de México a que pongamos por delante la honestidad. Que la honestidad sea forma de vida y forma de gobierno. A esta política de cero tolerancia ante la corrupción vamos a sumar, a agregar la aplicación del principio de austeridad republicana, lo cual también nos permitirá liberar muchos fondos para el desarrollo. En términos generales, la propuesta consistirá en reorientar el presupuesto. Se reducirá el llamado gasto corriente, se terminará con el dispendio, los lujos y los privilegios de los altos funcionarios y se destinará el dinero que se ahorre a incrementar la inversión pública. Aun cuando el cambio que llevaremos a cabo significará eficiencia y honradez en toda la administración pública, habrá proyectos claves para hacer realidad la transformación del país. Menciono algunos. Se rescatará el campo del abandono y se buscará la autosuficiencia alimentaria. Vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no compraremos en el extranjero lo que consumimos. Regresar al campo nos permitirá aprovechar la mayor cantidad de recursos naturales y conocimientos que posee el país. Actualmente en las ciudades que ocupan el 10% del territorio vive el 80% de la población, mientras en el medio rural, en el 90% del territorio y donde hay
un gran potencial en tierras, agua, flora, fauna y otras riquezas, solo habita el 20% de los mexicanos. Además, desarrollar el campo va a significar contrarrestar la migración, la desintegración familiar y fortalecer una forma de vida sana, llena de valores morales, culturales y espirituales. Campo no solo se producen alimentos, hay una forma de vida que se tiene que revalorar. Cuando de manera simplista los técnicos deciden que se podía abandonar el campo, la política de fomento al sector agropecuario, porque en un mundo globalizado se podían comprar las cosas que se necesitaran en el extranjero. Se cometió un grave error. Primero porque no es cierto que sea más barato comprar afuera que producir adentro. Y segundo, se afectó una relación social importantísima. Se rompieron familias, hubo descomposición social. Parte del problema de la inseguridad y de la violencia que estamos padeciendo se debió al abandono al campo. El otro proyecto estratégico será utilizar el sector energético como palanca del desarrollo. Vamos a explorar y a extraer gas y petróleo. Se impulsará la refinación y la petroquímica. Actualmente, por la corrupción imperante, no por razones técnicas, económicas, comerciales, se ha llegado al absurdo de vender petróleo crudo y comprar gasolinas cada vez en mayor cantidad y costo. Se consumen en nuestro país 800,000 barriles diarios de gasolinas y se importan 500,000 barriles. Solo tenemos desde hace 40 años 6 refinerías. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Nosotros vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Y se tiene que pagar un sobreprecio del 30%, solo por fletes, dinero que podría ahorrarse si se elaboraran las gasolinas en México. En consecuencia, vamos a modernizar las refinerías existentes, porque hay una estrategia perversa de convertir las 6 refinerías en chatarra para que se compre toda la gasolina. De modo que vamos a modernizar las 6 refinerías. Ya se ha hecho en 3, se ha llevado a cabo un proceso de reconfiguración, de modernización en Minatitlán, en Cadereyta y en la refinería de Ciudad Madero. 3 de las 6, con una inversión en reconfigurar de $8,000 millones. Pero por la corrupción siguen las refinerías sin capacidad de producir gasolinas. Están operando las 6 refinerías al 38% de su capacidad
Entonces, vamos a modernizar las 6 refinerías y vamos a construir 2 nuevas. Una en Atasta, Campeche, y otra en Dos Bocas, Tabasco, muy cerca de donde se extrae el petróleo, para procesar toda la materia prima y elaborar las gasolinas en México. Añado que todo el plan energético va a ir acompañado de apoyo a la investigación y a la ejecución de proyectos de energías renovables. Expreso que se modernizarán también las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es otro asunto, igual que el de las refinerías. Por privilegiar negocios y la corrupción, se abandonó toda la planta de generación de energía eléctrica del sector público para comprar energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio a empresas privadas. Se trata de reducir en beneficio de los consumidores y de la industria la compra y el subsidio que se otorga a las empresas que venden energía a precios muy elevados a la Comisión Federal de Electricidad. El plan nuestro es rehabilitar, modernizar las 63 hidroeléctricas que tiene el país, que no están operando a toda su capacidad. No turbinan, no generan energía para comprar la energía a empresas particulares. Todo ello se logrará respetando contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero eliminando los incumplimientos y abusos que se han permitido por las relaciones de complicidad entre funcionarios y empresas particulares. Toda la política económica se orientará a reactivar las actividades productivas y a crear empleos. Se impulsará el desarrollo regional con la participación de los 3 sectores: el público, el privado y el social. Vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sur-sureste del país. Se promoverá la agricultura, la ganadería y la pesca. Habrá una política de fomento industrial y de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Se va a construir la nueva vía de ferrocarril de pasajeros hacia la frontera norte y el tren rápido de la ruta Maya, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. En todo el territorio nacional habrá señal de internet. En México, solo en el 35% del territorio hay acceso al internet. En Oaxaca, solo en el 3% del territorio de Oaxaca se cuenta con señal de internet. En el istmo de Tehuantepec se modernizarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se construirá un ferrocarril de carga de contenedores en esa angosta y estratégica franja del territorio nacional que permite comunicar a países del Océano Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Se creará una zona industrial y comercial previa consulta con las comunidades de la región, con el estímulo de bajar costos de energía y apoyos fiscales para arraigar a empresas y a inmigrantes
ofreciendo oportunidades de empleo bien remunerados. Se construirán con el uso intensivo de mano de obra 282 caminos de concreto, de cemento, para comunicar municipios marginados del estado de Oaxaca. Aplicaremos un amplio programa de desarrollo urbano e introducción de servicios públicos en colonias populares, así como de ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda en el medio rural y en las ciudades del país. Se cancelará la estrategia de pretender combatir la inseguridad y la violencia con el uso de la fuerza. Se va a detener la guerra. Ahora lo comentaba, no podemos continuar con la misma estrategia fallida. No podemos estar viendo lo que sucede en México sin cambiar la estrategia equivocada, irracional, que se ha venido aplicando desde hace 10 años. No son números, 68 homicidios diarios por la violencia. Nunca se había visto esto en el país. Y ni siquiera hablan de las causas. Quieren apagar el fuego con el fuego. Quieren enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Como si no tuviese nada que ver la falta de crecimiento económico. Como si la desatención a los jóvenes no tuviese nada que ver con la inseguridad y la violencia. Es una especie de enajenación, de querer resolver problemas de índole social solo con el uso de la fuerza. Esto tiene que cambiar. Vamos a detener la guerra y vamos a buscar la paz entre todos los mexicanos. Va a ser nuestra principal preocupación. Se va a atender con prioridad todo lo que ha originado la violencia en México. Sostengo, creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y pienso que si hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a serenar al país. Reiteramos el compromiso de defender la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Eso es otro absurdo, el abandonar la educación pública, el dejar sin apoyo a quienes buscan estudiar y superarse. Se ha querido ver como algo normal que cada año se rechaza a miles de jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas y se les deja afuera con la mentira de que no pasan el examen de admisión. Cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no cuentan con presupuesto. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y la educación no es un privilegio, la educación es un derecho del pueblo, de los ciudadanos. Tenemos que garantizar la educación pública. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el Estado está obligado
garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Sí, hace falta mejorar la calidad de la enseñanza, pero también hace falta, y eso se omite, garantizar el acceso a la educación, la cobertura, que todos puedan estudiar. También garantizar el derecho a la salud, que está consagrado en la Constitución, en el artículo 4, pero es letra muerta. Solo tienen posibilidades de atenderse médicamente la mitad de los mexicanos. Vamos a seguir apoyando adultos mayores. Inclusive estamos haciendo el compromiso de incrementar la pensión al doble para adultos mayores, y va a haber también pensión para personas con discapacidad. Termino esta apretada síntesis sosteniendo que el nuevo gobierno democrático de México mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Haremos valer nuestra soberanía con respeto. En primer término, defenderemos, eso sí, sin condicionamiento, el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado. Esto lo convirtió en política exterior el presidente Wilson, del presidente Roosevelt. Los dos defendieron el derecho al trabajo de los seres humanos, el derecho a la fraternidad universal. En poco tiempo, los 50 consulados de México en Estados Unidos se ocuparán por completo de la defensa de nuestros paisanos y de los migrantes. Para efectos prácticos, se convertirán los consulados en auténticas procuradurías para la defensa de migrantes. Los cónsules mexicanos serán seleccionados con mucho rigor y tendrán en los hechos rango de embajadores. Deberá ser igual de honesto y profesional el cónsul de Los Ángeles que el embajador de México en Francia. Insisto, buscaremos establecer una relación bilateral con Estados Unidos fincada en la cooperación para el desarrollo. Defenderemos a los migrantes, pero al mismo tiempo aplicaremos una política económica para generar empleos y garantizar a los mexicanos trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. Vamos a impulsar el desarrollo regional de México, repito, de sur a norte, con proyectos para retener a la gente en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y de bienestar. En toda la frontera con Estados Unidos se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo, el desarrollo tecnológico y la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener a trabajadores en nuestro territorio. A lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera, en una franja de por lo menos 20 kilómetros de ancho, se aplicará un programa de estímulos fiscales a la inversión productiva. Bajará el IVA del 16
al 8%, toda esta franja. Y el impuesto sobre la renta bajará al 20%. Se reducirán los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, y en esta franja aumentarán los salarios. Es una decisión soberana que en su momento vamos a compartir con el gobierno de Estados Unidos. Pronto, muy pronto, los migrantes podrán elegir entre quedarse de este lado de la frontera, contando con la protección del gobierno de México, o regresar a su país de origen, donde tendrán garantizado el derecho al trabajo, a un salario justo, al bienestar y a la seguridad. Amigas y amigos, informo que actualmente nos están apoyando en la elaboración del proyecto de nación 2018-2024 cerca de 200 especialistas que se agrupan por temas y sectores. La mayoría de estos especialistas, académicos, intelectuales, empresarios, dirigentes sociales, ciudadanos, son independientes, no tienen militancia partidista y están coordinados por el empresario Alfonso Romo Garza, que me acompaña en esta ocasión. El 20 de noviembre se presentará en el Congreso Nacional de nuestro partido Morena el proyecto de nación, documento que haremos llegar a todas y a todos ustedes. De nuevo agradezco la invitación del Centro Wilson, ya es la segunda vez que estoy aquí, les agradezco mucho por invitarme, y también al diálogo interamericano. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias, licenciado López Obrador, por sus palabras, que creo que interesa a todos nosotros aquí presentes, y quiero agradecerle por su visita a Washington y para compartir con nosotros esta mañana sus ideas, su visión para México en el futuro, que obviamente es de mucho interés de todos nosotros. También, antes de empezar el diálogo, quiero agradecer también a Duncan Wood por su colaboración y todo el staff de Wilson Center. Estamos muy contentos de trabajar juntos y esperamos contar con otros candidatos a la presidencia de México, también con otros eventos. Así que estamos muy contentos con esta alianza y colaboración, y yo sé que va a ser muy fructífera. Si me permite, licenciado, empezar con algunas preguntas para empezar este diálogo, esta conversación en espíritu abierto, y después lo voy a ver si alguna, me imagino que muchos de ustedes también quieren hacer preguntas, y ojalá que haya tiempo. Si usted llega a ser presidente de México, usted sería el primer candidato que no viene que no representa ni el PRI ni el PAN. Esto sería ya una cosa bastante histórica. Para lograr el cambio, lo que usted llamó el renacimiento de México, y cambios profundos que usted está planteando, va a ser necesario trabajar con otros partidos, con el PRI y con el PAN, que están en el Congreso. ¿Cuál es su visión de cómo se puede tratar con esos partidos que de repente usted considera no están tan comprometidos con el cambio que usted, para hacer las reformas, las medidas que usted piensa que son necesarias? Va a ser una tarea de
persuadirlos de cuál es su idea de cómo hacer para hacer realidad las cosas que usted está aspirando? Bueno, primero recordar que son elecciones conjuntas. Va a elegirse al presidente y se van a elegir a los integrantes del Congreso el 1 de julio del año próximo. Y nosotros vamos a llamar a votar por el candidato a la presidencia y por los candidatos a diputados y senadores, con el propósito de tener mayoría en el Congreso, que los ciudadanos nos respalden por entero, por completo, que tengamos también mayoría en el Congreso para poder aplicar mejor nuestro proyecto. En caso de que no sea de esa manera, que ganemos la presidencia pero no tengamos mayoría en el Congreso, pues tenemos que buscar acuerdos. Aunque también hay que considerar que no todo tiene que partir de reformas. Yo sostengo que ya existe un marco legal suficiente desde hace muchos años, cuando se tiene voluntad de gobernar con rectitud, cuando el objetivo es el desarrollo, la creación de empleo, buscar el bienestar de la gente. Las leyes están bien hechas. El problema es que no se aplican. Nosotros traemos esa conduerma, ese maleficio desde el porfiriato. Se decía entonces que las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Bueno, seguimos con esa simulación. Entonces, cuando se termine esa simulación, con las leyes que existen, vamos a poder desarrollar al país. Y las reformas que se requieran, pocas, pues se van a presentar al Congreso y vamos a convencer, sin sobornar, porque últimamente para lograr las aprobaciones a reformas se ha profundizado la corrupción en el Congreso. Por ejemplo, para aprobar las llamadas reformas estructurales o los presupuestos, se le asigna a cada diputado un presupuesto a distribuir. Ustedes saben bien que no es función del legislativo ejecutar, no tienen por qué ellos manejar presupuesto. Entonces, ramos como cultura, deporte, construcción de calles, banquetas, se les da a cada diputado el presupuesto. Estos diputados van con presidentes municipales, con gobernadores y negocian, ¿sí? Esos fondos, entregan los fondos al presidente municipal, al gobernador, con el que se arreglan y reciben una propina, un soborno, se le llama coloquialmente moche. ¿Sí? O es así,
o ellos recomiendan a la empresa constructora que va a hacer la obra. Entonces, todo esto para que se cuente con el voto de los diputados. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a tener una relación de respeto con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, pero sin corrupción, o sea, de por medio. Yo espero que nos podamos entender, porque lo que vamos a proponer siempre al Congreso va a ser en bien de la colectividad, de los ciudadanos. Muy bien, sí. Sí, podemos mover la corbata un poquito porque creo que sí, así mejor. Gracias. ¿Puede repetir todo? No. Sobre la relación con Estados Unidos, México, como usted sabe, todos sabemos aquí en esta sala, ha sido en el centro de la tormenta un poco política aquí en Washington. Y me gustaría saber, más allá, usted ha dicho recientemente que habría que renegociar NAFTA, el tratado con México, Canadá, Estados Unidos, después de elecciones, ¿no? Esa es su idea. Pero más allá de esto, tal vez usted puede explicar un poco por qué ha surgido esto. Y segundo, ¿cómo usted evalúa cómo ha manejado el gobierno actual de México ese enorme desafío que viene de Washington, de un cambio dramático, por lo menos en retórica y algunas políticas? O sea, ¿qué hubiera hecho usted diferente frente a este cambio tan dramático aquí en Washington? Bueno, creo que lo comentábamos antes de venir a la sala. Se cometió el error de meternos en la elección interna. No se debió participar en la elección presidencial de Estados Unidos. Comentábamos que fue muy lamentable el que la cúpula política, económica tomó partido. Llegó a decir, declaró el gobernador del Banco de México, en vísperas de las elecciones, que si ganaba Donald Trump iba a haber un huracán, fase 5. Imagínense cuánta irresponsabilidad. Afortunadamente no fue así, pero sí fue un error en meternos. Se debió actuar con mesura. Ya cuando se quieren convertir los discursos de campaña en política de Estados Unidos, ya es otra cosa. Entonces, ya era necesario, entonces sí era necesario la intervención para fijar con mucha claridad nuestra postura, no permitir agravios a México, porque no fue el mejor trato, ni en campaña, pero también al inicio del gobierno, 2 decisiones: una, insistir en la construcción del muro, y 2, la peor, la de emitir un acuerdo para perseguir a migrantes en este país. Debió intervenir el gobierno mexicano de inmediato y acudir a instancias internacionales, a la ONU, a presentar una denuncia formal por violación de derechos humanos. No se hizo. Luego ya conocemos otros episodios desagradables, esa llamada telefónica entre el presidente Donald Trump
y el presidente Peña, muy lamentable. Nosotros pensamos que tiene que buscarse una relación de respeto con deseos de cooperación y hacer a un lado la propaganda, porque no es serio decir voy a construir un muro y lo van a pagar ustedes y aplauso de ciertos sectores, o hacerlo para explotar un sentimiento nacionalista que hay en todos los pueblos, no se me hace serio. Decir vamos a poner un arancel en la frontera del 30%, olvidando de que tenemos una relación necesaria. Si ponen ese arancel, si no se atienden bien las relaciones comerciales, por poner un ejemplo, a los estadounidenses les costaría más comprar vehículos nuevos si se castiga a la industria automotriz de México o a la industria de autopartes. $5,000 más por vehículo en promedio pagarían los consumidores estadounidenses. ¿Cómo van a competir las empresas de Estados Unidos sin México, con Asia, con Europa? Pues todo esto hay que plantearlo y con mucho respeto hacer entrar en razón al presidente Trump, hablar sobre estas cosas y buscar una relación respetuosa. Tenemos por geopolítica, por la frontera, por relaciones de amistad, por nuestras culturas, tenemos que buscar un entendimiento. Nosotros no vamos a apostar a la ruptura sin dejar de pensar en la diversidad comercial que se requiere. Nuestra relación principal en lo económico y lo comercial es con Estados Unidos. Estamos muy conscientes de eso y tenemos que buscar la manera de entendernos. Cooperación para el desarrollo, estos proyectos, no muros, no uso de la fuerza, desarrollo, empleo. El problema de el narcotráfico, por ejemplo, atenderlo de manera conjunta, no dejarle solo la responsabilidad a México. Nosotros no queremos muertos en nuestro país. Y esto tiene que ver con atender el problema de la demanda, del consumo en Estados Unidos. Y no se están haciendo las cosas. Para eso no hay una campaña para llamar a los jóvenes y al pueblo a no consumir drogas, y una campaña con todos los medios de información que no son un poder, los medios de comunicación en México, en Estados Unidos, que no nos levantamos en la mañana a ver el internet, redes sociales, a ver la televisión, a escuchar la radio, que no podemos llegar a un acuerdo, no solo los gobiernos, las sociedades, los pueblos, para fortalecer valores y
enfrentar el problema de la drogadicción y reducir el consumo, o sea, atender las causas. Si sigue habiendo consumo, demanda, pues nuestra frontera va a ser vulnerable. ¿Sí? No es un asunto que se pueda resolver solo con muros. O sea, tenemos que atender, repito, las causas. Desarrollo, empleo, fortalecimiento de valores, no apostar tanto a el uso de la fuerza. ¿Por qué no una reducción del presupuesto militar para transferir esos fondos al desarrollo social en Estados Unidos y a que se atienda a los jóvenes? Yo creo en eso. Ese es el diálogo que queremos tener. O sea, no muros, no militarizar la frontera, no. Eso no resuelve. Eso es propaganda. Eso no es serio. Y nosotros esperamos que haya entendimiento, no al racismo, no a la xenofobia. Este país es grande, muy grande, extraordinario por sus migrantes de todo el mundo. Así tiene que ser Estados Unidos. No cerrar Estados Unidos, no querer convertir Estados Unidos en un gueto absurdo. Pero todo eso lo vamos a hablar en su momento. Ya me alargué. Bueno, muchas gracias. Usted ha resaltado mucho aquí esta mañana el tema de corrupción, que es un tema creo que en casi toda la región. Hay elecciones también el año que viene en Brasil y en Colombia, y también va a ser muy importante en el debate, en la elección, seguro. Un tema en particular, creo que para ser más transparente y hacer público información, juegan un papel muy importante los periodistas. Y en México este año ha dado 10 periodistas en México. ¿Usted ha pensado en cómo fortalecer o mejorar los sistemas de protección de periodistas? Más allá del desarrollo usted ha planteado cosas, pero son de largo plazo. Estas cosas de periodistas investigando temas de crimen organizado, de corrupción, es un tema urgente. ¿Hay algo que podría hacer para atender ese problema y fortalecer los mecanismos de protección? Sí, desde luego. Garantizarles su seguridad, buscar las estrategias o el mecanismo más adecuado para protegerlos, que no sean agredidos. Nosotros condenamos todos estos asesinatos. Yo nada más lo único que diría es que se tiene que resolver lo inmediato, pero ya empezar con lo estructural, porque siempre nos parece de que atender las causas, que haya crecimiento, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes, que se garantice la educación, eso es de mediano y de largo plazo. ¿Sí? Siempre me dicen, sí, eso está muy bien, pero ¿qué va usted a hacer? Sí, mañana, pasado. Entonces, claro que mañana y pasado se va a actuar. Vamos a trabajar con perseverancia, de manera coordinada, que no existe ahora coordinación para enfrentar el problema de la inseguridad. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México
y todos los días a las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, me reunía con el Gabinete de Seguridad, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública, con el procurador. Yo recibía el parte de los delitos cometidos 24 horas antes y tomábamos decisiones. Algo así vamos a hacer ahora. Me voy a personar a enfrentar este asunto y va a haber coordinación. Pero lo fundamental tiene que ser el ir a las causas. En el caso de la protección a periodistas, claro, va a haber protección a periodistas y vamos a que no haya corrupción en las corporaciones policíacas, los problemas que se tienen también se han originado por la corrupción. Hay lugares en donde la policía está controlada por bandas de delincuentes, hay autoridades controladas por la delincuencia, porque como no se han infundido valores, como ha sido el ganar por ganar, el mal ejemplo, el haiga sido como haiga sido. Entonces, para ganar una elección se recibe dinero de organizaciones criminales y llega una autoridad, un presidente municipal, un gobernador al cargo y le tiene que dejar al crimen la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ellos manejan la policía. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer de inmediato, eso sí, al día siguiente, es definir la frontera con mucha claridad entre autoridad y delincuencia. Que no sea lo mismo, que no haya frontera. Entonces, sí, para nosotros es un compromiso garantizar la protección a los periodistas. Muy bien. Duncan, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, gracias, Michael. Licenciado, usted habló bastante del sector energético durante su discurso, que es un sector fundamental para la prosperidad de México. Y después de la reforma energética en 2013 y 2014 en México, muchas empresas privadas mexicanas y extranjeras han invertido miles de millones de dólares en el sector. Ya tenemos 2 nuevos descubiertos impresionantes en el Golfo de México, gracias en parte a esas inversiones. Pero usted ha dicho que si llega a la presidencia, que quiere dar revés a estas reformas o por lo menos consultar al pueblo mexicano sobre las reformas energéticas. Y esto me parece una estrategia muy interesante. Obviamente, la Constitución dice en México que solo se puede hacer esta consulta pública sobre la reforma energética creo que en 2021, si no estoy equivocado, y que tiene que trabajar en conjunto con el Instituto Electoral Nacional y con la Suprema Corte. Tal vez nos podría dar uno de sus pensamientos sobre el éxito o no de las reformas hasta el momento, los resultados y el proceso que haría usted en una consulta pública con el pueblo mexicano. Bueno, yo difiero que haya llegado mucha inversión a México por las reformas estructurales, en particular por la reforma energética. Eso es parte de la publicidad, miles de millones de dólares. E incluso tampoco es del todo cierto que por esas inversiones se descubren nuevos yacimientos de petróleo.
esa es la opinión de quienes defienden, ¿no?, las reformas. La realidad es otra. No hay esa inversión y se está cayendo la producción. O sea, nosotros llegamos a producir en 2004 3.400.000 barriles diarios. 3.400.000 barriles diarios. Y estamos produciendo, se están extrayendo 2 millones. Pero las inversiones toman entre 5 y 7 años para Sí. rendir frutos, ¿no? Sí, pero todavía no están perforando. O sea, todo es publicidad. Si ustedes revisan, porque ante todo se necesita honestidad, seriedad. Si ustedes revisan lo que decían los funcionarios del gobierno, lo que decía el secretario de Energía, antes de que se presentara la reforma energética, hablaban de que iba a haber de inmediato un crecimiento en inversión y en la producción. Recuerden esos pronósticos y van a ver que no se apegan a lo que está sucediendo en México. Fue mentira. Tenemos un problema grave porque ya estamos extrayendo lo que consume nuestro país, con el agravante de que el petróleo ni siquiera lo podemos procesar en México, tenemos que comprar la gasolina. Entonces se cayó totalmente la producción. Hay crisis grave en las regiones petroleras de México, en Tabasco, en Campeche, quiebra de empresas, o sea, muy contrario al planteamiento oficial. Nosotros vamos a intervenir porque no queremos quedarnos sin producir petróleo. Hay que detener la caída en la producción, si no vamos a terminar comprando crudo. O sea, eso no. Entonces vamos a intervenir pronto y vamos a revisar los contratos. Yo sé que esto a algunos no les gusta, quisieran que dijéramos que se queden las cosas como están. No podría hacerlo, entre otras cosas porque no tengo confianza en quienes suscribieron por parte de México estos contratos. O sea, no queremos llevarnos la sorpresa, la mala experiencia de que los contratos con las petroleras tengan las características de los contratos de Odebrecht. Por eso se van a revisar. O sea, yo creo que a nadie conviene que siga habiendo una relación entre sector público y sector privado marcada por la corrupción. No queremos Odebrecht. O sea, en México van a haber oportunidades para la inversión privada, para la inversión extranjera, pero con honestidad y con apego a la legalidad. Va a haber un auténtico Estado de Derecho. O sea,
es una vergüenza para nosotros que sucedan estas cosas como las de Odebrecht. Aquí, en Estados Unidos, y hay que reconocerlo, tienen más cuidado en cuanto a las contrataciones de obras, de servicios. ¿Sí? Es lamentable que estos asuntos de Odebrecht se ventilen acá, en tribunales de Estados Unidos, y muchos otros casos. Entonces, vamos a revisar, no vamos a actuar de manera arbitraria, ¿sí? Vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero sí vamos a revisar contratos, porque no queremos que se trate de contratos ni marcados por la corrupción, ni contratos leoninos, es decir, en donde se despojó a la nación mexicana, a los ciudadanos. No, todo lo relacionado con Pemex tiene que ser un negocio público. Son utilidades para los mexicanos y tenemos que cuidar eso. No es un asunto ideológico, no es un asunto político, es un asunto que tiene que ver con el juicio práctico. Es decir, no puede perder la nación. No podemos nosotros permitir que haya corrupción y que se beneficie a una parte de bienes que pertenecen al pueblo de México, que pertenecen a la nación. En su momento vamos a tratar esto, pero sí se van a revisar los contratos. Muy bien, nos está acabando un poco el tiempo, pero quiero abrirlo para el pueblo, que ha sido muy paciente, esperando, y tal vez toma más un par de preguntas. Dolia quiere empezar? Después, sí. Dolia. ¿Tiene micrófono ¿Tiene aquí micrófono? ¿Esta fila sí? ¿Se puede identificarse y ser muy concisa, por favor? Muy concisa porque el tiempo está muy limitado. Disculpa. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Dolia Esteves, periodista de México. Una pregunta al candidato, al licenciado López Obrador. Hemos estado viendo cómo fuerzas extranjeras están interviniendo en elecciones. Me refiero concretamente a los rusos, que ya está más allá que comprobado que sí intervinieron en la elección de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿hasta qué grado está usted o su partido preocupados de una intervención por parte de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del próximo año, más aún cuando es sabido que el gobierno actual, el gobierno de Donald Trump, lo ha comparado muchas veces con Chávez, con Maduro y con otras fuerzas que ellos consideran verdaderamente antagónicas a los intereses de Estados Unidos? Muy bien. Profesor Vivanco. Sí. Pasa el micrófono, por favor. Vamos a tomar como 2 o 3. Sí. Muchas gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted señaló recién que… José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Usted acaba de señalar que le pareció que frente a la persecución de inmigrantes mexicanos, el gobierno de México debió haber recurrido a las Naciones Unidas para denunciar ese abuso, lo cual me parece que es acertado y correcto haberlo hecho. Lamentablemente no se hizo. Sin embargo, la idea, la noción de que uno puede recurrir a Naciones Unidas por temas de derechos humanos se fundamenta en que los derechos humanos tienen un carácter universal y no hay fronteras en las que se pueden violar estos derechos. Me gustaría conocer cuál es su posición respecto de la situación de derechos humanos que aqueja hoy día a un país de América Latina, de América del Sur, como es Venezuela,
donde se están produciendo graves violaciones a derechos humanos. Hay un informe del Alto Comisionado recientemente que certifica la comisión de violaciones masivas y sistemáticas. Gracias. Gracias, José Miguel. Sí, por favor. Rafael Castillo, Venezuelan American Leadership Council. Señor Obrador, usted ha dicho que respeta la autodeterminación de los pueblos, pero aún así critica el gobierno de Donald Trump. Aún no ha criticado al gobierno de Venezuela. Y usted, la razón por la que se lanza presidente, dice que es para acabar con la corrupción. Misma razón por la que se lanzó Hugo Rafael Chávez Frías en el 99. Y hoy en día Venezuela es uno de los gobiernos más corruptos de Latinoamérica y del mundo. La pregunta es, ¿por qué no ha criticado al gobierno de Venezuela si cree que la corrupción es el mayor problema que tiene México? Bueno, sí, por favor. La última pregunta. Voz de América, Verónica Valderas Iglesias, y quisiéramos saber cuál es su reacción al anuncio que hizo el gobierno del presidente Donald Trump sobre DACA. Sí, señor. Arriba, sí. Sí. Jesús Esquivel, de la revista Proceso. Usted dijo que su prioridad número 1 es acabar con la corrupción. Yo quisiera saber qué podría hacer usted si llega a Los Pinos frente al caso del fiscal de la Nación que quieren sobre todo imponer ahora al Procurador General de la República, las imposibilidades que hay en términos legales para poderlo reemplazar. Todo el mundo habla de que esto perpetuaría el asunto de la corrupción en el gobierno de Peña. Usted ha dicho que no va a haber cacería de brujas si llega a ganar la presidencia, pero creo que el país ahora, más que una cacería de brujas, demanda justicia, porque los casos que se han dado, como el del exgobernador de Veracruz, ya vemos que la impunidad se sigue estableciendo como regla. Sí. ¿Qué va a hacer usted si imponen a Raúl Cervantes como el fiscal general de la Nación? Bueno, listo. Gracias. Bueno, Dolia, deseamos que no intervenga ningún gobierno extranjero en las elecciones de México. Y si esto se presenta, lo vamos a denunciar. Tampoco les va a ir bien, porque nuestro pueblo no quiere que se involucre ningún gobierno extranjero en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. No pienso que ayude eso a nuestros opositores. Los podría hasta perjudicar. Y nosotros también haríamos la denuncia. Acerca de lo de Venezuela, que son las dos preguntas, hemos mantenido una relación respetuosa, no queremos involucrarnos, deseamos que haya diálogo en Venezuela, que haya una intermediación. He propuesto que ayude el Papa Francisco en la intermediación. Pero se tienen que poner de acuerdo. Tiene que buscarse una solución por la vía del diálogo. Acabo de estar en El Salvador y es extraordinario lo que hicieron los salvadoreños luego de muchos años de enfrentamiento, de muertes, de asesinatos de campesinos, de obreros, empresarios, policías, soldados, monjas, sacerdotes, de Monseñor Riego, en plena homilía fue asesinado. Pero tuvieron la capacidad, los salvadoreños, de buscar un acuerdo y firmaron la paz. Y ahí van, no dejan de tener problemas, pero están resolviendo sus diferencias sin violencia política. Entonces, yo lo que deseo para
caso de Venezuela, para su pueblo, que se busque la conciliación. O sea, apostar a eso, no a la confrontación, porque no se resuelve nada. Yo soy dirigente de un movimiento social, político en México. Llevamos años enfrentando a un régimen corrupto, autoritario. Bueno, nos robaron la presidencia de la República. Creo que en 2 ocasiones. La primera, sin duda, tengo las pruebas. Y no se rompió un vidrio. No se ha sacrificado a nadie. Entonces, sí se puede, con la no violencia, y buscando el diálogo, y no buscando eliminar al adversario. O sea, no ver al rival como enemigo a destruir, sino como adversario a vencer. Entonces, no a la polarización, buscar la intermediación. Bueno, ¿viste el diálogo interamericano? O sea, esa es su tarea. ¿Ya? O sea, buscar crear la conciliación, y eso es lo que puedo yo comentar. No tengo vinculación con el gobierno venezolano. ¿Sí? Hay mucha politiquería en todo esto. Es lamentable que hasta Peña, en sus intervenciones, hable asustando, queriendo espantar, diciendo: si gana Andrés Manuel, México va a ser como Venezuela. O sea, se comporta como un jefe de grupo, no como un jefe de Estado. No puedo decir más porque ya lo dije en la plaza allá. En mi país aquí no lo podría decir por respeto a la investidura presidencial. Pero eso no corresponde a un jefe de Estado. Entonces, tenemos que resolver de la mejor manera, y sí creo que es diálogo. Diálogo, 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 y desde luego, estoy en contra de la violación de derechos humanos. Estoy en contra del encarcelamiento de dirigentes sociales, ciudadanos, políticos. No creo en esa vía, en esa forma de buscar resolver problemas. ¿Sí? No creo en eso. ¿Sí? Creo que la política se inventó para evitar la confrontación. Y hay que hacer política y hay que dialogar. Y se puede llegar a un acuerdo. Acerca de lo de la Fiscalía de la Nación, yo espero que se rectifique, que se retire la candidatura del actual fiscal, porque no tiene consenso. Hay protestas en el país de varios sectores por esa designación, y si no tiene autoridad moral quien va a ejercer este cargo, no va a ser de utilidad para México. Yo llamaría a que se retire esa candidatura y que realmente se postule a un verdadero juez, mujer u hombre, un ciudadano ejemplar, recto, honesto,
para que sea una instancia autónoma, independiente. Si no se da esto, se imponen, pues esto va a ser motivo para llamar a que se tenga mayoría en el Congreso, modificar la ley y remover al fiscal impuesto. Bueno, muchas gracias. Perdón. Sí, no estoy de acuerdo, lo digo respetuosamente, sin ánimo de parecer injerencista. Creo que hay que dar oportunidades a los jóvenes y fomentar el talento, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento. O sea, no cerrar las fronteras. Yo estoy seguro porque en Estados Unidos, entre otras cosas admirables, existe un verdadero equilibrio, un contrapeso en poderes. Estoy seguro que el Congreso va a rectificar sobre este planteamiento. El Congreso va a corregir. Esa es una ventaja que tienen ustedes desde hace tiempo. O sea, la prensa es una cuestión destacada de las libertades en Estados Unidos, más libertad de expresión. Los jueces de Estados Unidos, la democracia en Estados Unidos se inicia abajo y se elige a los jueces. Eso es muy importante, o sea, la tradición de legalidad. No fue casual que muchos revolucionarios nuestros, a Hidalgo lo asesinan en Chihuahua. Juárez se protege en lo que ahora es Ciudad Juárez, que se llamaba Paso del Norte, en El Paso, Texas. Madero inicia la revolución desde Estados Unidos. Y muchos revolucionarios, los Flores Magón enfrentaron a la dictadura porfirista desde Estados Unidos. Porque si aquí los detenían, iban a los jueces y podían obtener libertad. Si en México los detenían con Porfirio Díaz, era la ley fuga, los desaparecían. Entonces, hay cosas que tienen los estadounidenses admirables, y una de ellas es este contrapeso del legislativo. No es el ejecutivo el poder de los poderes. Tiene un valor importantísimo el legislativo. Yo espero que se modifique esa propuesta y que se resuelva, que puedan venir de todo el mundo a formarse. Han aportado mucho los científicos migrantes en Estados Unidos. Hay un porcentaje de científicos de Estados Unidos
que han llegado de otras partes del mundo. Bueno, este país se ha desarrollado gracias a la migración, no hay que olvidarlo. Pero si el Congreso decide que apoya el cerrar las puertas a los creadores, pronto, muy pronto, se van a abrir las puertas de México a todos los jóvenes que quieran desarrollarse en ciencia, en tecnología, en conocimiento. En México están las puertas abiertas. Muchas gracias, amigos. Bueno, disculpa, perdón que nos ha extendido un poco el tiempo, pero en nombre del Wilson Center, Duncan y el Diálogo Interamericano queremos agradecer al licenciado López Obrador por compartir con nosotros. Ha sido un encuentro excelente y vamos a estar muy pendientes de los próximos pasos de su campaña y esperamos que vuelva para seguir este diálogo con Washington. Muchas gracias al diálogo, al Centro Wilson, muchas gracias a ustedes. Yo quiero destacar la presencia de un amigo paisano que nos ayuda mucho. Él ha estado aquí en este centro y también en el diálogo interamericano. Está aquí con nosotros Lázaro Cárdenas, que le agradezco mucho su presencia. Muy bien. Perfecto.